buenas tardes, bienvenidos a Causa y Efecto. Les saluda Gisela Sotano en la conducción y les voy a acompañar hasta las 6 de la tarde. Los invitamos también a seguirnos a través de las diversas plataformas digitales de Fuego TV y también en las diversas compañías de cable donde se transmite este programa. Estamos en señal abierta en el canal 18.8, síganos también en Vescable, ahí nos ubican en el canal 30. Estamos en Win TV en la casilla 30, estamos también llegando a toda Lima Sur a través de Cable Más en el canal 706, llegamos también a toda Lima Norte a través de Cable Perú en el canal 39.1, llegamos también a toda Lima Este gracias a Cablevisión en el canal 48.2. Síganos también en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Instagram, ahí nos ubican como Fuego TV. Vamos a iniciar este programa hablando de temas médicos que evidentemente también nos preocupa independientemente de la situación tan crítica que está atravesando nuestro país y que más adelante vamos a desarrollar con profundidad. Voy a conversar a continuación con el doctor Tomás Gálvez, él es oftalmólogo de la Clínica Médica Cayetano Heredia, sobre un tema que preocupa sobre todo a los que tienen diabetes, para que estén muy pendientes de esta información. 1 de cada 4 diabéticos en el Perú desarrollarían retinopatía diabética. ¿Qué hay de cierto esto, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Encantado de conocerlos, de estar acá con todos ustedes. En muchos países, sobre todo en los países desarrollados, la retinopatía diabética, que es una afectación de la retina por la diabetes, ya se ha convertido en la primera causa de ceguera irreversible. En Perú, como somos un país todavía en vías de desarrollo, está actualmente ya en segundo lugar como causa de ceguera irreversible. El problema con la diabetes es que muchos pacientes, primero que no saben ni siquiera que tienen diabetes y algunos siguen un mal tratamiento. Y cuando la glucosa en sangre aumenta mucho, digamos que tenemos parte del cuerpo que limpian la glucosa, una de ellas, por ejemplo, es el riñón, ¿no? Que llega el valor de 180 y el riñón dice, ya sigo mi camino, no es mi problema, y la glucosa se va por todos lados. Llega al cristalino, lo pone más ancho. Afecta silenciosamente. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Que la diabetes es una enfermedad silenciosa que va perjudicando de manera sistemática varios órganos y a veces uno no se percata al momento. Sí, claro. La diabetes no solo daña el ojo, daña el cerebro, el corazón, el riñón, pero en el caso específico del ojo, que es lo que nos preocupa, produce primero en las personas cambios en la refracción, porque el cristalino se pone más ancho, se llena de agua, se llena de sustancias y hace que el lente natural que tenemos todos, que es el cristalino, cambie su grosor y por ende la gente dice no veo bien, veo borroso. Y eso es la primera etapa. Luego llega hasta la retina y tapa los vasos y a veces los tapa tanto que hace que sangren. Y el problema, uno diría, bueno, pero si en el cristalino, si entra agua, se hincha, ¿y eso cómo se deshincha. percata el paciente? ¿Es como un derrame ocular? Así podríamos llamarlo. ¿Cómo es que el paciente se da cuenta que ha tenido, digamos, un sangrado? Claro, normalmente la gente le llama derrame ocular a cuando en el ojito se pone algo rojo acá, y a veces parece como ensangrentado acá, ¿no? Eso le llaman derrame, pero eso es una hemorragia subconjuntival que la mayoría de veces está relacionado con aumento de la presión arterial del corazoncito y un vasito se rompe. En el ojo las personas primero notan un cambio en su visión, en su capacidad de visión, en la agudeza visual. O sea, no enfocan bien, digamos, o que ven distorsionado. Claro, el enfocar, lo que pasa es que son varios términos. Enfoco en oftalmología se refiere a la capacidad para que los haces de luz lleguen a un punto. Entendido para nuestros televidentes, el foco es cuando ustedes cogen la cámara y van aumentando o achicando el zoom. Ese foco, esa capacidad de enfocar, uno la pierde con la edad, a partir de los 40 o cuando te dilatan, como me acabas de contar, también pasa, uno pierde la capacidad de enfocar los objetos. Eso lo pierde uno con la edad. Lo que pierde es la capacidad de distinguir los objetos, que esa es la agudeza visual. ¿Qué tan aguda es tu vista, como le dicen, no? Sí, yo de lejos puedo ver que tal cosa está, o de cerca el texto yo lo puedo ver sin que haya puntos negros, puntos que no reconozco. El problema de la diabetes es que produce un daño que es irreversible, un daño que ya no se puede reparar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Detectarlo temprano para evitar que siga su proceso. Evitar ese sangrado, como dices, no son sangrados que solo se detectan con la prueba que me has contado, que te echan unas gotitas, te dilatan y pueden ver tu retina y en la retina ven si ha habido sangrados, si ha habido exudados, si ha habido daños y se puede o mejorar el control de la glucosa con el endocrinólogo porque es un trabajo en equipo, sinérgico,
o realizar algunas intervenciones, como son láser, inyecciones o en algunos casos cirugía. O sea, detener la afectación que hay a la retina, a la mácula, si me puedes explicar, claro, por favor. En el ojo, en la retina, vamos a simular que de mi ojito es mi manito, ¿no? Toda la parte de atrás es la retina. En la retina, con lo que vemos es con el centro, que es la mácula. Pero la retina está por todos lados, y por todos lados se irriga, tiene vasitos que la atraviesan y van por todos lados. Esos vasitos son los que se rompen, y el sangrado que está acá se extiende y llega hasta la mácula. La agudeza visual se ve con la mácula, y en algunos diabéticos se produce una hinchazón de esa mácula, un edema, y la gente deja de ver. A veces lo podemos tratar con ampollas, pero a veces ya no es suficiente. Y existe una relación inversamente proporcional. A mayor daño, menor posibilidades de recuperación. ¿Eso podría provocar un desprendimiento de retina? Claro, cuando hay mucho sangrado, este sangrado termina en un hemovitrio, que es bastante sangre en todo el líquido del ojo, y ese se condensa y comienza a traccionar la retina y la desprende. El tema es de que la gente dice, bueno, se desprendió la retina, me operan, sí, pero la mayoría de veces cuando no se quedas. pega la retina no queda bien. Yo puedo dar fe de eso. Claro, ya no puedes repararla. ¿Por qué? Porque las uniones que se dan en la retina, la gente a veces no se da cuenta de eso, pero el ojo es una proyección del cerebro. O sea, si yo trazo una línea desde la parte occipital de mi cerebro por dentro, va a llegar hasta mi retina, hasta la terminal nerviosa de ahí. Y si esa terminal se daña, recuerden que las neuronas casi no se reproducen, está dañado, ya no hay forma de revertirlo. Aparte que es una operación bastante delicada, ¿no? Uno de los accidentes probablemente más delicados que hay también con el tema ocular, y el postoperatorio también es bastante dramático para todos aquellos que hemos pasado un desprendimiento de retina. Bueno, a mí me ocurrió hace 15 años, de manera espontánea, de verdad que no tenía conocimiento, ni siquiera había escuchado ese término, desprendimiento de retina, la verdad. Pero sí, también fui sometida a una operación con bisturí, no con láser. Después también tuve, como se dice, como el famoso derrame que le había comentado, también con láser, pero evidentemente uno no queda igual. O sea, uno tiene que estar siempre con ciertos cuidados, con ciertas restricciones, ¿no? Casualmente, pensando en eso y en lo que acabas de decir, que nuestro objetivo es detectar de manera temprana, nosotros en la Clínica Cayetano Heredia hemos iniciado un programa innovador y pionero acá en el Perú. ¿Por qué es innovador y pionero? Porque nosotros, utilizando la inteligencia artificial y unas cámaras retinales que son no midriáticas, o sea, lo que te han hecho hoy día de echarte gotas y dilatarte y dejarte casi sin ver buen rato, ya no es necesario. Ahora hay unas cámaras especiales que sin dilatar la pupila logran tomar una foto completa de la retina, y con análisis de inteligencia artificial te determina con un 90-95% el grado de daño de diabetes que alguien tiene. Entonces, eso nosotros contamos con esas cámaras en la Clínica Cayetano Heredia, y nosotros estamos con el objetivo de la clínica, tiene una proyección social también, y lo que busca es brindar este servicio de manera gratuita a todos nuestros pacientes. Recordar que esto va a estar disponible todo el mes de diciembre y enero, y cualquier paciente diabético puede acercarse. ¿Quiénes sí obligatoriamente tienen que acercarse? Pacientes que viven en la costa, porque en la costa es más posible tener retinopatía diabética que en la sierra. En la costa es más o menos 50% de probabilidades, y en la sierra solo 25%. ¿Y por qué esa diferencia? Tiene que ver con la actividad física. Acá en la costa estamos pues más sedentarios, comemos más comida chatarra, tenemos malos hábitos, la gente suele ser fumadora. Las mujeres tienen menos riesgo que los hombres. Eso más tiene que ver con predisposiciones genéticas de nosotros. Todo aquel que tenga más de 10 años de diabético, obligatoriamente. Aquel diabético que esté usando insulina, obligatoriamente tiene que acercarse. Se toma la foto que no tarda ni 10 segundos, es bastante rápida. Toma la foto, la inteligencia artificial lo analiza en segundos también y te emite un informe de manera instantánea. Y el informe al inicio te dice pues si el paciente requiere controles cada 6 meses, o si el paciente requiere una evaluación y un tratamiento. Por eso es que nosotros ya vamos a la prevención, a detectar los daños pequeños, los daños iniciales, para que el paciente entre en conciencia y cambie sus estilos de vida, quizás le baje al panetón, le baje al arroz. O sea que está también vinculado con de repente una mala alimentación o sobrepeso. Claro, dentro de la retinopatía diabética se clasifica en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. La diferencia es porque en la proliferativa ya los vasos se han roto y hay sangrado, digamos. Claro. En la no proliferativa está la leve, la moderada y la grave.
En la leve y la moderada, el único tratamiento es que vaya a su endocrinólogo, le haga dieta y le controle bien la glucosa. A partir de la severa y la proliferativa se tiene que hacer ya tratamientos, sean con inyecciones, láser, y en la proliferativa que haya sangrado, pues hay que entrar y operar porque es la única opción. ¿Cómo afecta el cigarro a la retina? Hace un momento lo acaba de decir. Bájenle al cigarro si en caso lo están haciendo. Atención a los que fuman, por favor. Sí, en general se tiene ya reportes de que todo paciente fumador tiene más riesgo de complicaciones microvasculares. A veces no nos damos cuenta, pero justo de eso hay mucha información disponible, que nosotros tenemos malos hábitos y no sabemos qué tóxicos nos estamos metiendo en el organismo. Se dice que un cigarrillo contiene más de 40 sustancias cancerígenas y dañinas para nosotros. Una de ellas, estas sustancias, ataca directamente los vasitos y los va destruyendo, y hace de que estos vasitos comiencen a sangrar y secretar sustancias que dañan la retina. En su afán de defenderse, la dañan y la van destruyendo. Y esa retina, como le digo, ya no se recupera. ¿Hay algunos alimentos que pueden ayudar a evitar que este problema ocular pueda avanzar? Es curioso, pero lo que sí he estudiado es que, por ejemplo, algunas dietas, como la dieta mediterránea, que es una dieta donde hay bastantes ensaladas, frutas, son las más beneficiosas. También se ha estudiado la relación entre la gente que vive cerca a sitios pesqueros comparado con la gente que vive lejos. La gente que vive cerca de centros pesqueros tiene mejor respuesta porque su dieta es rica en pescado, donde hay omega 3, omega 6, y sus dietas van muy acompañadas también de verduras. Entonces, ellos están más protegidos. Pero lo más importante, creo, y eso es el objetivo de estas reuniones, es de que el paciente vaya a su médico y se haga chequeos. No es costumbre que uno se haga un chequeo anual. La gente no tiene costumbre de evaluarse. A veces estamos un poco gorditos, pero tenemos miedo de que el médico nos diga, deje de comer esto, deje de comer aquello, ¿no? Sin embargo, nuestra gastronomía es tan rica en Perú que hay alternativas. Claro, es difícil, pero hay alternativas. Y ahora viene Navidad, doctor. Claro, pedirle eso es difícil, pero pueden ir al endocrinólogo, pueden pasarnos consulta con nosotros y nosotros le podemos dar consejos para mejorarlo. Bien, ¿dónde podemos ubicarlos? Nosotros tenemos, la Clínica Médica Cayetano Heredia tiene 2 sedes, la sede principal que está en San Martín de Porres, justo al costado de la Universidad Cayetano Heredia, y también tenemos otra sede en Lince, que está bastante cerca para todos ustedes. En ambas sedes tenemos las cámaras retinales totalmente disponibles para todos nuestros pacientes, y como les he dicho, estamos en esta campaña de prevención, de modo que esta atención es totalmente gratuita, y si requeriría ya alguna consulta, pues ya pasaría con nosotros y veríamos cómo lo apoyamos. Y si no, su control cada 6 meses, tanto con oftalmólogo como con endocrinólogo. Bien, doctor. Muchas gracias al doctor Tomás Gálvez, oftalmólogo de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Ha sido muy gentil. Hasta luego, muchas gracias. Vamos al corte comercial y regresamos con la segunda parte de Causa y Efecto. Este programa Mi Terreno fue otorgado en sus inicios por microfinancieras, que se ha incrementado más o menos en un 10%, un 15%, la cifra de ataques a Perú. Fuego Televisión, enciende tu vida. Madre, madre, calió
te bendiga, madre. Amigo, quiero invitarlos todos los lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde para que te enteres lo de la farándula, Cholibo, pero con bastante humor. Te vas a vacilar con nosotros, ¿sí o no, mi querida muñeca diabólica? Efectivamente, un programa para toda la familia, para que se diviertan acá de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. No siento mi querido Cinterna, te quería Tanque. Así es, mamá de Gareca. También vamos a tener deporte en lo nacional e internacional, porque todos somos los magníficos de la noticia. Por Fuego TV. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Soy Elena Pérez Vargas y esto es Panorama Público. Variadas entrevistas con los principales actores que marcan la agenda política de la semana. Análisis e información con destacados invitados nacionales e internacionales. Y esto es Panorama Público. Fuego Televisión, enciende tu vida. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola, te saluda Silvio Valencia, lunes, miércoles y viernes. El Habla Sensei, de 9 a 10:30 de la noche. Ya lo saben, alta brutalidad, sainete, información, polémica. Porque yo tengo la culpa. Esta vez yo tengo la culpa. Con una facilidad. Ay, Julito, Jesús de Nazaret. Fuego Televisión, enciende tu vida. ¡Respeta a Fuego TV! ¡Fuego! ¡Fuego TV! ¡Respétalo! Continuamos con la segunda parte de Causa y Efecto y vamos a conversar a continuación con el doctor Luis Roel Alba. Él es abogado constitucionalista y vamos a hablar también sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país. Ya se ha decretado el estado de emergencia en vista de estas manifestaciones, estas protestas que se han tornado vandálicas, que lindan con lo delincuencial y que le han causado un grave perjuicio al país. No solamente hablamos del tema económico, sino también ha cobrado ya la vida de 7 personas, lamentablemente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y justamente es importante decir de que este estado de emergencia que se ha justamente decretado el día de hoy, que lo ha primero promocionado y señalado el ministro del Interior, no, perdón, de Defensa. Tarola, ¿no? Lo hizo y que ya luego se va a regularizar en el Diario Oficial Peruano a través de una publicación extraordinaria del mismo, es para justamente evitar una catástrofe, más de la que ya está. Estamos en ese camino, ¿verdad? Exactamente. El estado de emergencia, que está regulado en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución, permite que justamente el presidente, que ahora está representada en Dina Boluarte, toma esta decisión cuando el orden constitucional, el orden democrático, el Estado se encuentra en grave riesgo. Y es lo que hoy está pasando, porque si fueran marchas pacíficas, ejerciendo el derecho a la protesta como debe ejercerse, ¿no? Con respeto a el orden, con respeto a otros derechos de los peruanos, no habría ningún problema. Pero como bien tú has señalado, se ha convertido ya no en el ejercicio del derecho a la protesta, sino más bien en actos vandálicos que lindan con lo subversivo. Porque empezar con la toma de aeropuertos, la quema de aeropuertos, la quema de comisarías, empresas, de comisarías del Ministerio Público, de entidades estatales, inclusive de empezar a atentar contra medios de prensa. Claro, ayer se quemó la sede de la compañía de televisión cusqueña. Qué pena, en realidad. El Cusco, a mí me da muchísima pena lo que pasa en ciertos lugares porque viven del turismo. Y hay también turistas que han quedado completamente varados y que están pidiendo a sus embajadas que por favor vayan al auxilio de ellos. Rusia ha prohibido. ¿Qué imagen estamos proyectando nosotros a todo lo que es la sociedad internacional
con estos actos, de que somos un país fallido, con un país inseguro, lo cual no somos, porque estamos dentro de un Estado de Derecho, estamos dentro de un Estado constitucional de derecho que ha mantenido el orden constitucional. Pero no había de repente un mal manejo de parte de este gobierno que recién está entrando. Escuchábamos de repente ciertas posiciones de Dina Boluarte bastante dubitativas, un tanto erráticas también, al mencionar de que ha pedido a la policía no usar los perdigones en vista de la represión policial también que se estaba registrando en varios puntos de nuestro país, pero esto también fue criticado inmediatamente porque se le quita de alguna manera las facultades que tiene la policía de ejercer las armas que tiene de reglamento para hacerle frente ya a turbas, hablamos, ¿no? Hablamos ya de gente que, lejos de protestar, lo que está haciendo es causar daño. Exactamente, yo creo que Dina Boluarte tiene que haber sido más firme. Es más, ni bien empezaron, por ejemplo, la toma del aeropuerto en Arequipa, que fue uno de los primeros hechos más resaltantes, y luego lo que pasó con la empresa Gloria, que también incendiaron, ya debería haber empezado a tomar cartas en el asunto, como el estado de emergencia, y con ello que las Fuerzas Armadas coadyuven la labor de la policía, porque solo de esa forma se va a poder dar una imagen de firmeza contra estos actos que lo único que hacen es desprestigiar y denaturalizar lo que es la protesta pacífica. Y que lamentablemente, claro, uno puede decir, son reclamos justos, pero si los reclamos justos van acompañados con actos delictivos, actos que afectan la propiedad privada, la propiedad estatal y los derechos de los peruanos, ya no estamos hablando de la gente está varada, pacífica. La gente no podía trabajar, se está atentando contra los trabajos también de muchos peruanos. No solo con el derecho a laborales, sino los derechos a la propiedad privada, los derechos también al libre tránsito. Porque usted se imaginará que todos los pobladores que están en las zonas de emergencia no pueden salir a la calle porque tienen miedo de que le caiga una piedra, que lo ataquen, porque no quiere participar en la marcha, porque no quiere participar en la movilización. Entonces, ¿qué imagen estamos dando hacia de hecho, adentro y han hacia afuera del fallecido país? 2 chicos que ni siquiera estaban en la marcha, ¿no? Lo ocurrido en Huancavelica, que es penoso, un chico que salía de la parroquia con su grupo, fue impactado por una bala, ¿no? Y falleció instantáneamente. O sea, personas que no tienen nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver con la protesta, que sí es cierto, es justa en algunos puntos, pero ya después atentar contra las personas, contra la prensa, que es lo que se ha registrado, contra las comisarías. 13 comisarías se han incendiado, se han tomado sedes judiciales también, aeropuertos, hidroeléctricas, la empresa también de gas en Arequipa. O sea, los daños son en realidad millonarios. Y no solamente hablamos acá de temas económicos, sino también las personas que lamentablemente están falleciendo. Se cuentan ya hasta el momento 7 personas fallecidas y chicos sobre todo, ¿no? Yo creo que, y lo que espero, es de que la reunión que tuvo el Consejo de Estado ayer haya justamente logrado tener consensos y coordinaciones para que la Policía Nacional de Perú haga los arrestos, el Ministerio Público realice las investigaciones y denuncie a estas personas, y que el Poder Judicial también actúe de manera célere para señalarles de que estamos en un Estado de Derecho y que se respetan las leyes, se respetan los derechos de los peruanos y el orden que hay en el Estado. Vamos a escuchar al ministro de Defensa, Alberto Otárola, justamente dando a conocer este importante anuncio que ya se ha acordado decretar el estado de emergencia en nuestro país. Quería hacer una comunicación al país. Estamos dirigiéndonos al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y a través de ustedes queríamos comunicar el último acuerdo del Consejo de Ministros, que está en sesión permanente, y que es el siguiente. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. ¿A qué se refiere exactamente cuando se habla de decretar el estado de emergencia? ¿Cuáles son mis derechos que van a quedar momentáneamente suspendidos por 30 días? Bueno, si bien el ministro solo lo ha mencionado, la Constitución te establece de que pueden limitarse, restringirse ciertos derechos en cuanto a su ejercicio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, también la inviolabilidad de domicilio, que también uno dice, bueno, estoy en mi casa, no, si por ahí la policía
no está justamente algo investigando, sospechoso, digamos, algo sospechoso, puede ingresar, ¿no? Sin ninguna orden fiscal. Sin una orden. ¿Por qué? Porque justamente eso es parte de las restricciones que tiene el estado de emergencia. La libertad de tránsito, por ejemplo, se está comentando mucho el toque queda. Ajá. Eso es una limitación a la libertad de tránsito porque a cierta hora ya no puedes transitar O sea, lo que vivimos en la cuarentena, digamos, es guarda... muy similar porque también se estableció un estado de emergencia Claro. nacional en ese sentido. Yo creo que ese estado de emergencia nacional va a establecer, y creo que por eso todavía no se ha emitido en el Diario Oficial Peruano, cuáles son las reglas de ese estado de emergencia, porque va a tener que depender mucho de cada territorio. Por ejemplo, no es lo mismo el estado de emergencia acá en Lima y en el Callao que lo que puede ser en Arequipa. Que Claro. hemos visto esos actos vandálicos En mayor grado, ¿no? que en verdad que requieren otras medidas mucho más restrictivas que lo que está pasando ahora en Lima y en el Callao. Pero lo que sí es cierto es de que ahora las Fuerzas Armadas van a poder salir a las calles a coadyuvar a la policía. Ojo, la policía no va a perder el liderazgo que tiene para enfrentar estas situaciones, sino que ahora va a tener la protección, el apoyo y la logística que le pueda dar las Fuerzas Armadas. Que eso también es un disuasivo, porque yo creo que para los manifestantes que no son pacíficos, que más bien son personas que buscan perturbar la paz. Que están saqueando, ¿no? Porque exactamente. Que una cosa es salir con con pancarta en mano. Delinquiendo más Claro. que haciendo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de protesta. Ver a los militares va a ser un disuasivo muy diferente que ver a la Policía Nacional. Más aún, por la cantidad de personas que van a tener enfrente Claro. ahora. Además que están saliendo como una especie así de redada, parece, lo vemos ahí bien organizados a los militares que están en estos puntos donde se han registrado mayores casos, lamentablemente, Es que lo bueno de afectación a la de las propiedad Fuerzas privada y también a la Armadas propiedad pública, ¿no? En estos casos es de que ya tienen experiencia en los estados de emergencia. Ahora, ellos pueden usar las armas que tienen de reglamento si en caso así se amerita. Claro, tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas tienen sus reglamentos y directivas internas del uso y empleo de armas. Y creo que, claro, cada uno en su momento va a tener que, dependiendo de la situación, tendrá que emplear los medios que tienen por reglamento y directivas internas, obviamente siempre dentro del marco constitucional y como última ratio, tendrán que emplearlas en su debido momento. Ahora, vamos a escuchar a los congresistas de Perú Libre. Ellos también se han pronunciado sobre la declaratoria del estado de emergencia. Ellos consideran que ni la policía ni los militares van a solucionar este problema. Mencionan que se necesita una asamblea constituyente, que es el clamor que pide la gente. Se requiere y se necesita una solución política inmediata, de poner actitudes políticas, actitudes o intereses de determinados sectores. Hacemos ese llamado para la respuesta política a este problema. No se puede disminuir los derechos humanos, no se puede de ninguna manera seguir generando de esta manera mayor increspación, que la población entienda de que aquí se está dando una dictadura. Y eso es lo que menos se quiere. Exigimos que se desmilitarice la región Arequipa, porque esto y las otras regiones que también están generando, porque volvemos a repetir, el estado de emergencia, la militarización, no resuelve este problema social. Aquí se requiere respuestas políticas inmediatas. La congresista Agüero va a completar el tema Arequipa, por favor. Gracias. María Agüero, congresista por nuestra región, Arequipa revolucionaria. La única bandera fundamental que yo recogí en campaña era Asamblea Constituyente. El pueblo convencido de que si no cambiamos esta Constitución, no cambiaría nada. Asamblea Constituyente es el clamor popular. Una nueva Constitución precisamente para recuperar los recursos naturales para los peruanos, que sean nuestros hijos quienes le den el valor agregado a esa materia prima nuestra, para que industrialicen nuestro país y de esa manera
generar el trabajo digno, pleno, para todos aquellos que nos piden, adultos, jóvenes, a todos, hombres, mujeres que nos piden ese derecho fundamental, trabajo. Ahora, ¿qué tan de cierto tiene eso, doctor Roel? De que ni la policía ni los militares van a poder combatir esta crisis política que actualmente está quejando nuestro país y que lo que está pidiendo la gente es una asamblea constituyente, ese retorno a la Constitución del 79. O sea, ¿está politizando aún más la situación que estamos viviendo? A ver, por partes, ¿no? Yo creo que lo que vivimos actualmente en las regiones no es una crisis política. Estamos viviendo actos vandálicos, actos ilegales y que en verdad están generando un desorden nacional, y creo que para eso sí sirve la Policía Nacional del Perú, para eso sí sirve la ayuda que va a tener con el estado de emergencia de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Por eso es por un lado. Respecto de que el adelanto de elecciones tiene que ir con una convocatoria, asamblea constituyente, parece un chantaje de la izquierda, ¿no? Pareciera de que ellos dicen, ya, te vamos a dar lo que quiere la ciudadanía, pero también con lo que nosotros queremos. Lo cual es un despropósito en el sentido de que son dos cosas totalmente diferentes. Lo que se ha propuesto es adelanto de elecciones para que, bueno, la gran frase, no se vayan todos, no se vaya tanto el Ejecutivo como el Congreso. Se entiende que ya poner de contrabando, porque esa es la palabra, poner de contrabando la Asamblea Constituyente conectada con lo otro. También quieren la liberación de Pedro Castillo. Lo han dicho, ¿no? Da un poco más y piden que saquen a Pedro Castillo. De pedidos de Navidad, ¿no? Estamos cerca la fecha de qué es lo que yo quiero para darte solo el adelanto de elecciones, lo cual es un chantaje bastante grosero por parte de la izquierda. Y por último, yo creo que todos estos temas relacionados con adelanto de elecciones, con reformas políticas, con la pacificación del país, dependen mucho de cómo los políticos, la clase política, los partidos políticos pueden aportar justamente a pacificar a los ciudadanos, a sus militantes, a sus simpatizantes. Y creo que eso es necesario. Creo que además del Consejo de Estado que ha habido ayer, tiene que haber también un acuerdo nacional, reactivarlo. Lo que Castillo hizo fue no hacerle caso al acuerdo nacional, desactivar el acuerdo nacional, y justamente ahora tenemos esas consecuencias de que los partidos no coordinan, los partidos no conversan y no pueden convocar a sus bases para buscar la tranquilidad de la sociedad, que es lo que hoy día necesitamos. Ahora, se entiende que hay un divorcio de parte de los intereses de la clase política con los intereses de la ciudadanía. Por eso que tenemos a miles de personas volcadas en las calles, ¿no? O sea, la marcha evidentemente no es para que regrese Pedro Castillo, eso es algo que es totalmente inviable. Lo que se pide es que estas personas que están representándonos en el Congreso, sobre todo, que es lo que la gente percibe, que no se sienten representados, que lo único que han hecho durante todo ese tiempo es seguir con una agenda muy particular que iba desde el primer día con desconocer los resultados de las elecciones. Yo creo que la ciudadanía se siente siempre, en el momento de las elecciones, bastante interesada en lograr cambios a través del Congreso, a través del presidente y lo que puede hacer en su gestión. Pero que también, si no tiene resultados pronto o si no tiene la respuesta que ellos buscaban en sus elegidos, en sus representantes, también su confianza decae muy rápido. Y es lo que ha pasado con el Congreso. El Congreso de la República, en las últimas encuestas, antes del fallido autogolpe que hizo Castillo, tenía creo que 6-8% de lo que era legitimidad popular, ¿no? O sea, ni siquiera tenía 2 dígitos. O sea, ahí a Pedro Castillo como que le salió mal a la jugada, se quiere decir, ¿no? Creyó que el descontento popular con el Congreso iba a ser suficiente para que se avale un golpe de Estado. Su error fue no solo hacer una disolución inconstitucional, sino que además querer copar, querer obstaculizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, porque esa denominación de reestructurar esos órganos que son órganos constitucionales autónomos del resto de poderes del Estado, es lo que en verdad generó el gran problema que nos hizo recordar abril 92. Entonces, lo que siempre, y eso también es un golpe que tenía la izquierda, porque la izquierda que siempre fue el antifujimorismo, el antiqueico, por lo que representaba el autogolpe en los 90s, oh sorpresa, uno de izquierda
su representante de izquierda, Castillo, hizo lo propio. Y que no se sabe quién le redactó el mensaje a la Nación, de que ahora se dice que el señor Castillo estuvo prácticamente dopado, que estuvo drogado, que alguien le redactó el mensaje, que no se dio cuenta cuando lo leyó. El congresista Guido Bellido menciona, conversé con el presidente Castillo y menciona que no se acuerda de lo que ha hecho. O sea, bastante inverosímil, ¿no? Bastante difícil de creer. Es bastante difícil de creer esos argumentos. Y bueno, tanto es así que cuando han visto el tema de la apelación relacionado con su detención, el juez San Martín ha dicho que su mensaje a la Nación fue un acto político que era tal cual como si hubiera emitido una resolución, independientemente de que se haya alzado en armas o no, que buscaba la disolución del Congreso. Era tal cual lo mismo, porque ese es un mensaje a la Nación que el presidente de la República en ese momento estaba justamente decidiendo la disolución inconstitucional de un órgano del Estado y interferir en otros órganos constitucionales autónomos. Irónicamente, antes se cuestionaba la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque justamente no estaba contemplado en el artículo 117 de la Constitución, donde se establecen cuáles son los delitos porque un presidente en funciones puede ser juzgado. Pero esto que hizo Castillo encajó claramente, perfectamente con uno de los supuestos del 117, la disolución inconstitucional del Congreso. Y era justamente el mismo día en que Salatiel Marrufo daba a conocer a través de la Comisión de Fiscalización el nivel de corrupción en la que habría llegado o alcanzado el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Cómo es que estos dineros, habla de millones, ¿no? Cómo es que se pagaron también a periodistas, bastante penosa la situación. Pero esto como que algunos consideran que, a pesar de estas declaraciones, no llegaban a los 87 votos en el Congreso y que iba a ser casi imposible que se pueda vacar ese mismo día al señor Pedro Castillo, que estaba ya programada para las 3 de la tarde. Exactamente. Yo creo que de todos los errores políticos que ha tenido Castillo a lo largo de su breve mandato, este es el último, como que dice, la cereza de la torta, pues. ¿no? Creo que nadie se esperaba eso, ¿eh? Claro, nadie se lo esperaba. Además, yo pensaba que su mensaje a la Nación era una especie de, para evitar el ir al Congreso, un renuncio, para sustentarlo. No, tal vez él hacer su propio exposición, ¿no? Aprovechando el canal que tiene. Y mandar al abogado. Y mandar al abogado. Yo pensaba que era eso. Yo estaba escuchando, a ver, vamos a ver la defensa, y sale con el tema de la disolución, el temporal del Congreso, la reestructuración del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, lo cual ya era un autogolpe, aunque él lo quiera vestir de otra manera, ¿no? Claro, los abogados siguen pensando que eso no ha sido un autogolpe, ¿no? Pero nadie ha avalado, ni siquiera lo de la izquierda, salvo Betsy Chávez. Es que para unas cosas piden la norma, no el acto formal y no el acto material. Y lo que ha pasado con Castillo es un acto material en el sentido de que él lo hizo y no necesitaba un acto formal como una resolución, un decreto supremo para que lo logre. Ahora, los abogados de Pedro Castillo están cuestionando la forma en que este fue vacado, que no se habrían cumplido con el reglamento del Congreso, porque lo que se tenía previsto era a las 3 de la tarde debatir esta moción que había presentado el congresista Eduardo Málaga por otros temas, ¿no? Por lo que más pegado a la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Pero el presidente del Congreso, José Williams, adelanta esta sesión para la 1 de la tarde aproximadamente, pero sobre lo que había hecho Pedro Castillo, que era dar un golpe de Estado sin que se haya presentado la moción, sin que se haya declarado admisible, y sin que se haya sometido al debate. El reglamento del Congreso, el artículo 89A, te establece la vacancia por el supuesto de incapacidad moral que te exigía el Tribunal Constitucional en su sentencia para que se siguiera el debido proceso parlamentario. Lo que se ha aplicado fue lo que en su momento se aplicó para el caso Fujimori, que en ese momento no había un reglamento del Congreso que regulara esa situación y que se aplicó porque justamente no había una normativa, un procedimiento parlamentario, se utilizó la praxis parlamentaria, la práctica parlamentaria. Y eso fue lo mismo que se aplicó con Castillo, porque ni siquiera uno de los supuestos del o sea, este formalismo no debió cumplirse, porque ahí como que están buscándole algún punto ahí flaco de que haya cometido el Congreso. Claro. Es más, no es uno de los supuestos el señor Castillo todavía se asume presidente de la República. Claro, es que no es uno de los supuestos de vacancia que está regulado en la Constitución. Porque lo que hizo Castillo fue uno de los supuestos del 117, que no está regulado formalmente en el reglamento del Congreso, porque es un supuesto
que nunca se había dado de tal forma. Entonces aquí se aplicó lo que se había aplicado por la práctica parlamentaria en el caso Fujimori, cuando era previamente a lo que está regulado hoy en los reglamentos. ¿Cuántos votos se requieren para eso? No, como usted ya se ha dado cuenta, se superaron los 87 votos. Y como digamos de que si el estándar es 87 votos en una vacancia, creo que ha sido vacado por justamente más de esos votos. Ahora, los abogados de Castillo mencionan que si en caso se hubiera querido, ¿no?, tocar este punto de la vacancia, por lo que recientemente ha dicho Pedro Castillo, de disolver el Congreso, de dar un golpe de Estado, esto debió alcanzar los 104 votos y solo se alcanzó 101 votos. No está regulado. ¿Dónde está regulado eso? No está. Por eso lo señalaba. Es bien interesante que para algunas cosas ellos piden la formalidad, la norma expresa, como por ejemplo, Castillo no hizo el autogolpe o no hubo disolución del Congreso porque no está una resolución, no hubo un decreto supremo emitido. El mensaje a la nación es clarísimo. El mensaje a la nación materialmente que logra eso. Independientemente que no le hayan hecho caso a las Fuerzas Armadas y que los ministros empezaron a renunciar uno por uno. Mientras que luego la defensa dice que mientras que para eso necesita el tema justamente formal, también dicen, pero ¿dónde está la formalidad entonces también en el actuar del Congreso? Entonces, como que para uno sí, para otro no. Cuando eso, todos sabemos que el Congreso de la República se regula por la Constitución, se regula por su reglamento, que es su ley orgánica, y además por la práctica parlamentaria. Y la práctica parlamentaria justamente es lo que se le aplicó, porque ese supuesto que hizo Castillo, que es justamente una disolución inconstitucional por el artículo 117 de la Constitución, no está regulado porque los procedimientos de vacancia que está en el reglamento no se establece una vacancia por disolución inconstitucional. El adelanto de elecciones, ¿qué tan viable es que sea antes de diciembre del 2024, como se había dicho inicialmente, y que eso no ha calado bien en la ciudadanía y que exigen que sea lo más inmediato posible? Bueno, lo interesante de lo que ha señalado Dina Boluarte el día de hoy en la mañana es de que, bueno, primero tiene un propuesto al Congreso, un proyecto de ley para adelanto de abril al 2024, ¿no? Señalando de que se pueden hacer reformas políticas necesarias para que justamente llegue al año de abril del 2023 para que apliquen a las reglas del 2024 también del mes de abril. Pero también ha hecho algo interesante. Si no, también hay otra fórmula para poder adelantar elecciones a diciembre del próximo año. Y la única forma que yo lo veo es de que ella renuncie en abril. Porque ahí el presidente del Congreso no se le ve con mucha ganas de renunciar. Claro, en 8 meses pueda convocar elecciones, ¿no? De ahí desde que renunció y asume funciones, en 8 meses convoca elecciones, que justamente cuadraría, ¿no? Abril a diciembre son 8 meses. Y si renuncia Dina Boluarte, no hay quien la suceda en el cargo. La sucede el presidente del Congreso y él tiene que convocar elecciones. O sea, ¿ya hablaríamos de otro presidente del Congreso, otra mesa directiva, otra legislatura? No, todavía no. Sigue José Williams. Claro, porque el congresista Williams asume la presidencia hasta la legislatura que acaba en julio. Dina Boluarte está teniendo ciertas declaraciones o posiciones un tanto erráticas, ¿no? O sea, dice una cosa, luego se desdice, parece que quisiera congraciarse con las masas y no mostrar una posición bastante firme que exige realmente las circunstancias. Yo creo que, al igual que todos, ella no se esperaba esta situación del autogolpe que se dio el mismo Castillo el miércoles pasado. Ella sí se lo esperaba, ¿no? Bueno, o sea, no el autogolpe, pero que en la subcomisión de acusaciones constitucionales la hayan dejado limpia. Pero no tan pronto. Entonces creo que su preparación no ha sido tal, que no tiene un discurso propio, no tiene una posición propia, y que esa situación errática es lo que la situación tan rápida, tan célere, que la ha llevado a ser presidenta. ¿No da la impresión que quiere congraciarse con la población en vista de la protesta nacional? Porque la crítica ha ido de la mano de que Dina Boluarte ha pactado con la oposición o con la derecha, desconociendo su propia ideología, su propio partido y a sus votantes. Yo creo que esa es la situación cuando alguien no tiene una posición propia, cuando no ha estado preparado para asumir la posición que le han encomendado constitucionalmente, que es ser presidente del país. Ella tiene que ya formar una posición, tomar una postura sobre diferentes materias, que ella, lamentablemente, por lo seria que ha sido esta situación de Castillo, que dio el autogolpe y que eso luego determinó en su cese en el cargo, que asuma
de manera tan pronta y que aún no tenga todavía perfilado cuál va a ser su posición en diferentes aspectos. Y aparte ayer necesarios. también decir, yo no me he peleado con Pedro Castillo, lo he acompañado, es como éramos amigos. O sea, Sí, es creo como que, poca, como que no le hace bien a su imagen de presidenta. Eso ¿no? poco lo ayuda a ella como presidenta y menos en su relación con el Claro, Congreso. definitivamente. Bien, doctor. Ha sido usted muy gentil. Muchas Muchas gracias, gracias. a doctor Luis Roel Alba. Hemos hablado de toda esta crisis política que actualmente se está quejando y esperemos pues que se haya soluciones en los próximos días. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes, Gisela Sotelo, con la producción de Susana Díaz. Permiso.